With the announcement of the first results of BP's exploratory tests in the Forties field, it now seems obvious that the North Sea is going to become one of the world's major oil fields. A mediados de la década de 1970, un equipo de especialistas de la compañía energética británica British Petroleum se encontraba investigando el lecho marino como parte de los trabajos de prospección para el futuro oleoducto que iría desde el recién descubierto yacimiento petrolífero de Forties hasta la pequeña localidad escocesa de Cruden Bay. Los integrantes de ese pequeño grupo se llevaron una sorpresa mayúscula cuando, a poco menos de 20 kilómetros al sureste de Cruden Bay, a unos 70 metros de profundidad, descubrieron los restos de un viejo submarino alemán en bastante buen estado y, al parecer, con uno de sus tubos lanzatorpedos aún cargado. Aunque fueron varios los submarinos alemanes que se hundieron en las gélidas aguas del Mar del Norte durante la guerra, no se tardó mucho en identificar a esta nave en particular, ya que los registros de la época mostraban que este submarino, cuyo número de secuencia era el 1206, se fue a pique cerca de la bahía epónima. Sin embargo, hasta entonces había resultado imposible para historiadores, arqueólogos y exploradores marinos por igual señalar las coordenadas exactas del lugar del hundimiento, pues las extrañas circunstancias que envolvieron el rápido y dramático final del sumergible estuvieron envueltas en un halo de misterio que durante muchos años impidió un estudio detallado y pormenorizado del naufragio. Pero el desenlace de la historia del U-1206, en lugar de dejarnos con la típica historia de un navío siendo hundido tras un frenético combate a vida o muerte contra una fuerza enemiga, nos regaló una de las historias más inverosímiles de toda la Segunda Guerra Mundial. Y es que este submarino alemán, equipado con la más alta y sofisticada tecnología de la época, se fue a pique, en términos simples, por haber hecho un mal uso del inodoro. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas y circunstancias que hicieron que finalmente el U-1206 se hundiera por no haber utilizado correctamente el excusado, condenando de este modo a toda la tripulación a tener que evacuar el barco en masa y a toda prisa? El día de hoy, seguidores, acompáñenme a conocer los pormenores de la peculiar historia del submarino alemán U-1206, triste, pero sencillamente recordado como el submarino que se hundió por un mal uso del retrete. Pero antes de empezar, debemos ser conscientes de que el fatídico desenlace del U-1206 es el claro ejemplo del llamado efecto dominó, ya que un pequeño error, a primera vista insignificante, terminó desencadenando una serie de acontecimientos que condujeron al inexorable hundimiento de la nave. Extrapolando esto, se puede decir que lo mismo ocurre en el mundo digital, pues un solo clic puede dejar tu información expuesta y al alcance de cualquiera. Así que, en lugar de navegar por internet a ciegas y acabar teniendo problemas inesperados, usa mejor CyberGhost. CyberGhost VPN es un servicio de red privada fácil de usar cuya máxima puede resumirse en dos palabras: seguridad y protección. Se trata de una herramienta elegante que, en términos sencillos, te hará invisible. Al igual que un submarino se mueve sigilosamente hacia su presa sin ser detectada, con CyberGhost podrás navegar con la misma seguridad, pues al enmascarar tu dirección IP, encriptar tus datos y redirigir todo tu tráfico de Internet a través de un túnel seguro, ya no tendrás que preocuparte por fugas de datos o sorpresas indeseadas. Con más de 17 años de experiencia y 38 millones de usuarios en todo el mundo, CyberGhost está a la vanguardia de la ciberseguridad, garantizando tu tranquilidad digital tanto si accedes desde tu red doméstica privada como desde una red pública. Pero eso no es todo. Si alguna vez has querido ver una película o una serie que, por desgracia, no está disponible en tu país, CyberGhost te permite acceder a contenidos que solo están disponibles en determinados países y desbloquear catálogos de más de 40 servicios de streaming. Por ejemplo, gracias a CyberGhost ahora puedo ver la serie Das Boot conectándome a un servidor en España mientras estoy en Perú. Y puedes hacer todo esto desde tu ordenador, teléfono, tableta, televisor o consola. Los servidores están disponibles en 100 países diferentes, por lo que siempre podrás disfrutar de una conexión confiable y nunca tendrás restricciones para visitar tus sitios web favoritos.
Suscríbete al mejor servicio de red privada a través del enlace que encontrarás en la descripción y en el comentario indexado en este vídeo, y estarás a tan solo un clic de acceder a un precio especial de suscripción de 2,03 euros al mes, lo que significa un 83% de descuento, además de 4 meses gratuitos. Y si no estás satisfecho con los resultados, puedes estar seguro de que tendrás una garantía de devolución del dinero de 45 días. Por último, ten en cuenta que con solo una suscripción a CyberGhost podrás proteger hasta 7 dispositivos a la vez, lo que resulta ideal para que puedas compartir tu cuenta con tus amigos y familiares. Todo esto, no lo olvides si utilizas el enlace que encontrarás aquí abajo. Mantengámonos seguros en Internet, y este vídeo está más que seguro gracias a CyberGhost. La Segunda Guerra Mundial marcó un antes y un después en lo que a avances tecnológicos militares se refiere, con grandes hitos como la introducción a gran escala de los fusiles de asalto, las primeras incursiones en el campo de batalla de los aviones de combate a reacción, el desarrollo de misiles balísticos de largo alcance y, finalmente, con la creación y uso irremediable de las armas nucleares. Pero aparte de todo eso, existió otra arma cuyo rango y alcance en este conflicto normalmente suelen pasar desapercibidos: los submarinos. Aunque el submarino de combate moderno se introdujo realmente durante la Primera Guerra Mundial, no fue hasta 20 años después cuando el mundo llegó a ser realmente bueno en el uso y la aplicación de la guerra submarina, tal y como la conocemos. Y es que construir un submarino transoceánico funcional y eficaz implicaba resolver, literalmente, innumerables pequeños problemas. Averiguar cómo permitir que unos 50 hombres comieran, durmieran y respiraran durante semanas, tanto en la superficie como sumergidos, mientras hundían simultáneamente embarcaciones enemigas, se convirtió en un auténtico nudo gordiano. Uno de esos innumerables problemillas, si no el más evidente, era la cuestión de qué hacer con los desechos humanos. A primera vista, la solución podría parecer bastante sencilla, pues el océano representa un lugar lo suficientemente grande como para verter desechos humanos sin demasiados contratiempos. Aún así, la mayoría de los submarinos en general, y los submarinos alemanes en particular, contaban con un depósito de aguas residuales muy parecido al de las autocaravanas modernas. En momentos de tranquilidad, los marineros simplemente llevaban la nave a la superficie y bombeaban los residuos del depósito directamente al mar. Sin embargo, este sistema enfrentaba dos grandes inconvenientes. Por un lado, el depósito de aguas residuales, técnicamente conocido como fosa séptica, ocupaba peso y espacio, dos cosas que, naturalmente, escasean en un submarino. Asimismo, el hecho de emerger a la superficie o incluso acercarse a la profundidad del periscopio suponía un riesgo considerable para la tripulación, sobre todo en tiempos de guerra. Con el fin de contrarrestar estas vulnerabilidades y aumentar la duración operativa bajo el agua, los ingenieros alemanes dirigieron su atención al desarrollo de una solución que resolviera directamente ambos problemas de un tirón. Así pues, en lugar de seguir con el método tradicional de almacenar las aguas residuales en fosas sépticas, los ingenieros alemanes desarrollaron un sistema de alta presión que las expulsaba directamente al mar desde profundidades operativas, optimizando así el espacio del submarino y evitando comprometer su ubicación. En el corazón de este sistema había una compleja serie de válvulas y cámaras diseñadas para funcionar bajo la inmensa presión de las profundidades marinas. Explicado de manera más sencilla y sucinta posible, para poder expulsar de manera correcta los desechos humanos, una vez que estos eran desechados en el inodoro, el contenido sería conducido a través de unas tuberías hasta una cámara con una esclusa presurizada, desde donde se disparaba literalmente al mar con ayuda de aire comprimido. Pero antes, había que cerrar el sistema con una serie de válvulas y además siguiendo la secuencia correcta, pues de lo contrario, los residuos volverían a entrar a la nave acompañados de agua de mar. En suma,
Un sistema así era un testimonio más de la destreza de la ingeniería alemana, que pretendía combinar la funcionalidad con un mayor sigilo y seguridad. No obstante, un diseño complejo conlleva complicaciones, y este sistema de alta presión no era fácil de usar. Sus matices operativos hacían que solo algunos miembros de la tripulación estuvieran entrenados en su uso, lo que convertía un simple acto de eliminación de residuos en una tarea que requería conocimientos especializados. Además, los entresijos del sistema hacían que existiera una delgada línea entre el funcionamiento eficaz y un mal funcionamiento. Esto quiere decir que tan solo un pequeño fallo en el funcionamiento de las válvulas, ya fuera debido a un error del usuario o una falta de comprensión, podía provocar importantes problemas internos, desde reflujos hasta averías más graves que comprometieran la funcionalidad de todo el sumergible. Y fue esto último lo que sufrió el U-1206 junto con toda su tripulación. Bajo el emblema de una cigüeña blanca sobre un escudo negro con el pico y las patas verdes, el U-1206 había sido botado en diciembre de 1943 y fue puesto en servicio el 16 de marzo del año siguiente como parte de la 8ª flotilla de submarinos. Tras 4 meses de arduo entrenamiento en el mar Báltico para tareas de patrullaje, estaba previsto que la nave llevara a cabo sus primeras misiones en el invierno de 1945. Era un submarino del tipo 7, que se había desarrollado poco después del ascenso de Hitler al poder, siguiendo el modelo de los utilizados en la Primera Guerra Mundial. Con más de 700 unidades construidas a lo largo de la guerra, este tipo de submarino, junto con todas sus variantes, se considera el más construido de la Segunda Guerra Mundial, siendo utilizado por la Kriegsmarine principalmente en la Batalla del Atlántico. Al mando del Kapitänleutnant Karl Adolf Schlitt, de 27 años, el U-1206 zarpó con una tripulación de unos 50 hombres en su primera misión desde el puerto de Kiel el 28 de marzo de 1945. Tras hacer una breve parada en los puertos de Horten y Kristiansand el 30 de marzo y 6 de abril respectivamente, la nave operó durante varios días bajo la superficie del Atlántico Norte, frente a la costa de Escocia, sin establecer contacto alguno con el enemigo. Para evitar convertirse en presa fácil de las patrullas navales y aéreas aliadas, el capitán Schlitt tomó la decisión de permanecer sumergidos a unos 60 metros de profundidad. Tras varios días de aparente calma, el U-1206 se encontraba posicionado a unas 8 millas náuticas, unos 15 kilómetros, frente a Peterhead, en la costa escocesa. El 14 de abril, 24 días antes del final de la Segunda Guerra Mundial en Europa, pintaba ser un día como otro cualquiera, hasta que el teniente del navío Schlitt se vio superado por una necesidad humana. Después de haber hecho sus necesidades, ahora tenía que vaciar el retrete. Pero antes, debo señalar que es en este punto donde las fuentes discrepan marcadamente sobre quién fue el responsable del desenlace del U-1206. En ese sentido, y puesto que se trata de un hecho sobre el que es difícil determinar con certeza lo que ocurrió, me tomaré la molestia de relatar en primer lugar la versión generalmente más aceptada y más difundida, la que culpa directamente al teniente de navío Schlitt, para después contrastarla con la segunda versión, que es la que culpa al especialista del sistema de presión del desastre. Continuando con la historia, y como el submarino se encontraba a una profundidad considerable, se debía hacer uso del sistema de alta presión. Debemos tener en cuenta que el trabajo como comandante de un submarino es uno de los más difíciles y estresantes para un oficial militar. En tu labor, operas durante largos periodos sin contacto con los cuarteles generales superiores, por lo que en la gran mayoría de las situaciones se espera que seas capaz de tomar la iniciativa. En esa línea, entendemos, pues, que los comandantes de submarinos puedan ser a veces individuos testarudos, y en este caso, el teniente de navío Schlitt creyó que sabía usar su propio retrete. El problema era que en realidad
no tenía ni idea. Confiado en su propia experiencia, Schlitt puso en marcha el mecanismo de descarga, pero algo terminó saliendo mal. Al verse rebasado por la situación, llamó al especialista encargado de la unidad de eliminación de desechos, aparentemente conocido de manera coloquial por los miembros de la tripulación como el hombre de la mierda. La desidia de Schlitt ocasionó que el especialista actuara con suma rapidez, lo que provocó que girara accidentalmente la válvula equivocada, haciendo que el sanitario empezara a llenarse de una mezcla de agua de mar y excrementos humanos. Lo que a priori parecía ser un error sin importancia, terminó siendo un problema de grandes proporciones. Dado que la gravedad seguía actuando, todo este vil cóctel se filtró enseguida en el compartimento de las baterías del submarino, situado justo debajo. Estas baterías nunca fueron concebidas para mojarse, por lo que una vez inundadas, provocaron una reacción química que empezó a liberar cantidades letales de gas cloro, un agente tóxico y mortal. Cuando este se inhala, se convierte en ácido clorhídrico en los pulmones, lo que provoca graves trastornos respiratorios. Y en un entorno confinado y estrecho como un submarino, su presencia es nada menos que una sentencia de muerte. Al reconocer la amenaza inminente de morir asfixiados, el teniente Schlitt tuvo que tomar una decisión tortuosa: o seguir sumergidos, arriesgando la vida de toda su tripulación, o salir a la superficie y exponer el U-1206 a la posible detección enemiga. Dando prioridad a la seguridad inmediata de su tripulación, Schlitt ordenó a sus hombres volar los tanques del lastre, deshacerse de todos los torpedos posibles y emerger. En cuanto llegaron a la superficie, abrieron todas las escotillas y encendieron los ventiladores en un esfuerzo por eliminar el gas mortal. No obstante, el teniente se dio cuenta de que habían sido avistados por aviones de patrulla británicos. Un ataque contra el indefenso sumergible era solo cuestión de minutos. No he podido encontrar una referencia específica al tipo de avión británico implicado, pero en este momento de la guerra, lo más frecuente era que se tratara de bombarderos pesados B-24, de fabricación estadounidense. Estos enormes bombarderos cuatrimotores solían llevar sistemas de radar para ayudar a localizar submarinos, así como cargas de profundidad aéreas para hundirlos. No pasó mucho tiempo antes de que este avión se abalanzó sobre el U-1206 sin vacilar. Al darse cuenta de que la captura o la destrucción eran inminentes, la tripulación corrió hacia los botes, mientras el teniente del navío Schlitt tomaba la dura decisión de hundir el submarino, asegurándose de que no cayera intacto en manos de los aliados. Una vez dada la orden de abandonar el submarino, la tripulación se encontró en una situación igualmente peligrosa. Aunque todos habían conseguido salir con éxito de la nave y lanzar las balsas salvavidas necesarias, tanto el mar embravecido como la accidentada geografía de la costa escocesa acabaron costando la vida a 3 marineros del U-1206, con la excepción, por supuesto, de un marinero que había muerto de enfermedad el día anterior al accidente. El teniente Schlitt declaró al respecto: en el intento de atravesar la costa escarpada en un mar agitado, 3 miembros de la tripulación murieron trágicamente: Hans Berghawa, Karl Koren e Imiel Kupa. Los 9 náufragos que tocaron tierra fueron atendidos por unos granjeros locales cerca al pueblo de Tillimo, donde esperaron a ser recogidos por autobuses del ejército británico para disponer de ellos como prisioneros de guerra. Mientras tanto, otros 23 fueron rescatados por el HMT Nostu, un pesquero requisado por la Marina Real que se encontraba en la zona. Una vez desembarcados en el puerto de Aberdeen, también se convirtieron en prisioneros de guerra. Un destino similar corrieron los 14 marineros restantes, incluido el teniente Schlitt, que fueron recogidos por el arrestero Ripper, que curiosamente solo estaba tripulado por su capitán, Alec John Steven, y su ayudante adolescente. Al principio, los 2 hombres creyeron que se trataba de náufragos noruegos, pues habían recibido noticias de la desaparición de un barco noruego. No supieron la verdad hasta que llegaron a tierra.
Este último grupo fue desembarcado en el puerto de Peterhead. Por un lado, el teniente Schlitt fue separado del resto de sus hombres y enviado a Londres para ser interrogado, mientras que su tripulación fue enviada al campo de prisioneros de Featherstone Park, en Inglaterra, donde permanecieron hasta el final de la guerra. Schlitt fue la única excepción de la tripulación, ya que no fue liberado hasta febrero de 1948. Durante ese tiempo, fue utilizado como testigo a favor del gran almirante Karl Dönitz durante los juicios de Nuremberg. Tras su repatriación, estudió leyes en la Universidad de Kiel y durante un tiempo participó en la política regional del estado de Schleswig-Holstein. En 1987, hizo una visita a Escocia para entregar una placa conmemorativa en agradecimiento a los pescadores que le rescataron, donde también aprovechó para dar su testimonio sobre lo ocurrido aquel fatídico 14 de abril. Su versión distaba considerablemente de la primera antes contada, pues el ahora veterano marino alegó que, el día del desastre, el U-1206 venía presentando problemas con el compresor del motor diésel de estribor desde el 9 de abril, 5 días antes del naufragio. Dejemos que Schlitt nos cuente el resto. Estaba en la sala de máquinas cuando se produjo una fuga de agua en la parte delantera del barco. Lo que me informaron fue que un mecánico había intentado reparar la ventilación exterior del inodoro de proa, pero fracasó. El ingeniero que estaba en la sala de control en ese momento consiguió hacer que el barco flotara y saliera a la superficie, a pesar de la grave inundación. Mientras tanto, las baterías se cubrieron de agua de mar y el gas cloro empezó a llenar toda la nave. Ya no podíamos sumergirnos ni siquiera movernos de nuevo. En ese momento, los aviones y las patrullas británicas nos divisaron. Sin mucho más que hacer, dejé que el barco se hundiera. Por supuesto, hay historiadores que afirman que el teniente de navío Schlitt pudo haber inventado o tergiversado ligeramente su versión de los hechos, para evitar la evidente vergüenza personal de tener que relatar que el hundimiento de su nave fue consecuencia de su falta de cuidado al usar el inodoro. Uno de los historiadores que culpó directamente a Schlitt fue el historiador alemán Jochen Brennecke, respaldando su acusación con los testimonios de algunos de los supervivientes del naufragio. Dada la comprensible falta de pruebas materiales, es imposible que quienes estudian o han estudiado el hundimiento del U-1206 puedan afirmar con certeza que Schlitt desempeñó un papel protagónico en la pérdida de la nave. Pero lo que sí se puede afirmar más allá de toda duda razonable es que la causa del azaroso final del sumergible fue un mal manejo del sistema de inodoros de alta presión del submarino. Tras jubilarse de la función pública, el que fuera teniente de navío Karl Adolf Schlitt se convirtió más tarde en director editorial del periódico local Noticias de Kiel, hasta bien entrado el nuevo milenio. Dejaría este mundo finalmente el 7 de abril de 2009, a la edad de 90 años, siendo el último superviviente de la tripulación del U-1206. En mayo del año 2012, un equipo escocés de buceadores del grupo de investigación de pecios llamado Broken Shipwrecks se sumergió hasta una profundidad de 86 metros para explorar los restos del U-1206. Situado a 20 kilómetros de la costa de Cruden Bay, en Aberdeenshire, se dijo que el submarino estaba en muy buen estado, a pesar de llevar más de 6 décadas en el lecho marino. El informe del grupo, el cual lo podrán encontrar citado en la descripción de este vídeo, da todos los detalles del estado del pecio, siendo uno de los más notables e interesantes que el tubo superior de babor aún contiene un torpedo. En el curso de sus investigaciones, surgió además una interpretación que difería de los relatos habituales de lo ocurrido. Hasta entonces, se había señalado como causa del hundimiento una manipulación incorrecta del sistema de presión del inodoro de proa. Sin embargo, el hijo de un miembro de la tripulación de la época, al que llamaremos Thomas a efectos prácticos, los contactó durante su trabajo.
Thomas afirmó que el propio Schlitt le había explicado a su padre, mucho después del final de la guerra, lo que realmente había detrás de la historia del inodoro. Tanto Schlitt como los oficiales superiores de la nave habían tomado la decisión de rendirse. Con esto en mente, inventaron entonces la fuga del retrete como tapadera para protegerse de las represalias que les habrían aguardado en el campo de prisioneros de guerra, si se hubiera sabido la verdad. Como desertores, habrían tenido que temer por su seguridad entre los demás prisioneros. Pero independientemente de si la curiosa historia del U-1206 fue un error de proporciones históricas o no, aparentemente ya no resta méritos a la desacreditada reputación de Carl Adolf Schlitt. Y es que según un estudio publicado en 2020 por la revista estudiantil de la Universidad Técnica de Múnich y citado en un artículo del diario Der Spiegel, el hecho de que Schlitt no tuviera ni la más mínima idea de cómo tirar de la cadena del inodoro del submarino figura como un ejemplo más de la llamada clásica sobreingeniería alemana, que es el acto de diseñar un producto o dar una solución a un problema que es complicado, de una forma que no aporta valor o que podría haberse diseñado de forma más sencilla. Pero este vídeo sí que ha sido asegurado gracias a CyberGhost. Accede a un mundo virtual más seguro y lejos de cualquier riesgo, dándole clic al enlace de la descripción para conseguir el excepcional descuento exclusivo para vosotros, seguidores. No olvides que con CyberGhost mantendrás en todo momento tus datos protegidos mientras navegas, además de darte acceso completo a todos los contenidos geográficamente bloqueados por solo 2,03 euros al mes, 4 meses gratis y una garantía de devolución del dinero de 45 días. Esto es totalmente libre de riesgos, así que no esperes más para navegar de forma segura y olvidarte de las restricciones con CyberGhost. Esto ha sido todo por hoy. No te olvides de darle a me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla. On this battle depends the survival of civilization.